Imagínate subir a un avión con la certeza de que te llevará a tu lugar de destino, pero en vez de eso llegas a otro lugar. Y no solo eso, sino que también la época en la que estás y todo lo que conoces ha cambiado. O que vas de viaje con tu familia y de repente, la señal de radio y tu teléfono y cualquier otro medio de comunicación simplemente se apagan y quedas atrapado en medio de la nada. Y si eso no es nada, un día común y corriente sales a buscar a un amigo junto a tu hermano, y luego tu felicidad se ve apagada, porque de repente y sin dejar rastros solo desapareces. Tus padres y tus conocidos salen a buscarte, pero han pasado décadas y aún nadie ha encontrado nada de ti y tu hermano. Estas son 3 historias de la vida real que te dejarán pensando. El misterioso caso del avión que despegó en Nueva York y aterrizó en Venezuela 37 años después. Los viajes en el tiempo son recurrentes en las películas de ciencia ficción, pero existe una historia muy poco conocida que involucra un misterio muy grande. Un avión que salió desde Nueva York con destino a Miami, aterrizó 37 años después en Caracas, Venezuela. El viaje, que tenía que durar 3 horas, nunca llegó a destino. Este relato se inició en 1955, cuando el vuelo 914 de Pan American World Airways, que se dirigía a la Ciudad del Sol, desapareció misteriosamente y sin dejar rastro alguno. Para sorpresa de todos, a 37 años de esfumarse la faz de la Tierra, según informó la agencia AFP, fue captado en 1992 en Venezuela por un controlador de vuelo llamado Juan de la Corte, cuando el hombre entabló una corta conversación con el piloto, y luego este, junto con la aeronave, desaparecieron nuevamente. La leyenda del vuelo 914 de Pan American dio la vuelta al mundo y se hizo visible con la serie de Netflix Manifiesto. La ficción, en parte, se inspiró en la desaparición del mencionado avión, 2 de junio de 1955. El vuelo 914 de Pan Am despegó desde el aeropuerto John F. Kennedy con destino a Miami. Con 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, el avión no tuvo problemas y, con buen clima en el aire, tenía pactado llegar a su destino en aproximadamente 3 horas. Todo marchaba relativamente bien, pero al rato la señal de la aeronave desapareció. Parecía un accidente aéreo más, y lo lógico fue pensar que se había estrellado en algún lugar del Océano Atlántico. Las autoridades de Estados Unidos buscaron durante meses los restos o algún rastro del avión sin tener suerte. Las familias de las 61 personas a bordo fueron notificadas de la peor noticia y recibieron una compensación económica de parte de la aerolínea, según el medio Daily Dot. Pero en septiembre de 1992, un controlador de tráfico aéreo de Venezuela, llamado Juan de la Corte, se percató de que había aparecido en el radar un avión de la nada, sin explicación alguna. El hombre pensaba que se trataba de un error. Al rato, vio la nave desde cerca y a medida que iba haciéndose más visible, se percató de que era un McDonnell Douglas DS-4 con hélices. Todo parecía muy raro, ya que era un sistema de vuelo muy viejo. Pensaron que se trataba de un error del capitán y, de inmediato, la torre de control liberó la pista para que el avión aterrizara, al avión que no tuvo problema alguno para tocar suelo venezolano. Según World News, Juan le dijo al piloto: «Sabes que hoy es 21 de mayo de 1992. Pero el capitán de la aeronave reaccionó de muy mala manera, y sin esperar la autorización condujo el avión a la pista. Aterrizó, y minutos después despegó y desapareció del radar. Nunca más se encontraron rastros de ese avión, y hasta el día de hoy nadie puede explicar lo que sucedió aquella mañana en el aeropuerto de Caracas». La zona del silencio. La zona del silencio es una región desértica en México, donde se distorsionan o desaparecen las ondas de radio. Se encuentra en el bolsón de Mapimí, en los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua. En julio de 1970, un misil de pruebas lanzado desde una base militar estadounidense cerca de Green River, Utah, en dirección al polígono de USMR, perdió el control y cayó en esta zona. El cohete transportaba 2 pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo. Inmediatamente, un equipo de especialistas llegó en tren para buscar el misil, ingresando por el paso TX. Se estacionó en Escalón, Chi. La búsqueda por tierra y aire duró 3 semanas. Cuando finalmente se localizó el cohete, se construyó un ramal de vía férrea de 12 kilómetros para transportar los restos y una pequeña cantidad de tierra contaminada. Como resultado de las operaciones de rescate de la Fuerza Aérea estadounidense,
Surgieron varios mitos e historias sobre el área, incluyendo extrañas anomalías magnéticas que impiden la transmisión por radio, mutaciones de la flora y fauna o visitas extraterrestres. Desde el siglo XIX, ha habido informes de unas piedras calientes que caen del cielo en la zona del silencio. Al parecer aparecen desde la nada, con el cielo completamente despejado. También se ha informado de misteriosas luces flotando sobre el suelo o en el cielo. Incluso los más escépticos admiten haber visto luces, declarando son un fenómeno común. A todo esto se suman los avistamientos ovnis, siendo esta zona tan conocida entre los ufólogos. Los científicos no encuentran una explicación lógica y racional a todos los fenómenos extraños que ocurren en la zona del silencio. Aunque una de las últimas teorías apunta que existe un alineamiento entre la zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto, creando así una especie de vórtice energético. Después de la visita de la NASA y de que pronto se extendieran los rumores de que en la zona había vida extraterrestre, un gran número de personas comenzaron a explorar la zona del silencio. Con la promesa de vivir experiencias únicas y paranormales, el ecosistema empezó a dañarse, pues muchos visitantes extraían su fauna y flora única en el mundo. Lo más extraño, y como si fuera poco, se han encontrado fósiles de ballenas y animales acuáticos en medio de la zona, lo que deja pensando a muchos ya que esta zona está ubicada a cientos de kilómetros del mar. Lo que muchas personas asumen que este lugar tiene mucha similitud al misterioso Triángulo de las Bermudas. Otras leyendas también decían que la zona del silencio poseía una carga energética muy fuerte y especial. Por esa razón, de manera similar a la ceremonia que realizan muchas personas en la Pirámide del Sol, durante el solsticio, turistas visitaban el desierto para cargarse de energía. Hasta hoy, grupos acampan en la zona con esta intención. Se dice que en esta zona no se pueden recibir señales de radio ni ningún tipo de comunicaciones. También se rumorea que cuando alguien entra a ese desierto, las brújulas dejan de funcionar y las manecillas de los relojes se detienen. Se cree que a algún punto desconocido de la zona del silencio llegaron a aterrizar naves extraterrestres. El caso de los hermanos Restrepo. El caso de los hermanos Restrepo es un caso de violación a los derechos humanos ocurrido en Ecuador en el año 1988, durante la presidencia de León Febres Cordero, el cual ha sido calificado como crimen de Estado. El caso nace a merced de la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, nacidos en la ciudad de Quito, en el año de 1971 y 1974 respectivamente, quienes al momento de su desaparición contaban con 17 y 14 años de edad. Los desaparecidos nacieron en una familia acomodada, hijos de Pedro Restrepo y Luz Helena Arizmendi, de nacionalidad colombiana, radicados en Ecuador desde hace 20 años y residían en la ciudad de Quito, en el valle de Cumbayá, en la ciudadela Miravalle. Todavía no han encontrado sus cuerpos. La mañana del 8 de enero de 1988, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, hermanos de 17 y 14 años respectivamente, salieron de su casa con destino a recoger a un amigo. Habían sido dejados solos junto con su hermana menor, por sus padres que en ese momento se encontraban en Bahía de Caracas. Los hermanos salieron de su casa ubicada en Miravalle para recoger a un amigo suyo para llevarlo al aeropuerto, pero nunca llegaron a su destino. Los padres de los menores, junto con algunos familiares y amigos, iniciaron inmediatamente la búsqueda. En principio informaron que los jóvenes se encontraban en el centro de detención provisional por no haber contado con licencia de conducción, pero al visitar el lugar tal información fue negada. La subteniente de policía Doris Morán fue la encargada de hacer las investigaciones, solicitó recursos a la familia. Junto con ellos realizó viajes hacia Santo Domingo y al norte del país en Ipiales. De acuerdo a las pistas que le daba un supuesto informante, entabló lazos afectivos con los padres de los menores desaparecidos, a quienes les garantizaba hallarlos con vida. Al mismo tiempo, elevó informes difamando a los jóvenes. Luego de regresar a su casa volvieron a salir. Aproximadamente a las 10 la familia Restrepo buscó exhaustivamente por todas las cárceles de Quito, pero sin tener éxito alguno. Según el padre de los menores, Pedro Restrepo, en horas de la mañana de ese día se llevaba a cabo un operativo policial en Tumbaco, dirigido por el sargento segundo del batallón Tarqui, Emanuel Urgiles, y la banda de los Fluvio Marinos, compuesta por Felipe Jaramillo, Samuel Oña, Eric Salazar, Jocelyn Vinueza y otras más que aún no conocemos su paradero, por lo que presumiblemente fueron detenidos en ese momento, lo cual también es mencionado en las declaraciones del exagente del SIC-10,
Hugo España Torres, quien dice que en esa mañana los menores fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por la Policía Nacional y fueron puestos a órdenes del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, donde él trabajaba. Según el mismo testigo, los menores fueron torturados durante varios días por miembros del SIC-10. En las declaraciones que Hugo España publicó en su libro, el testigo dice que el hermano mayor Carlos Santiago Restrepo Arismendi falleció a causa de las torturas de las cuales fue víctima, debido esto a que la policía le había puesto una funda plástica llena de gas lacrimógeno en su cabeza, procediendo a golpearle fuertemente en el estómago. Según Hugo España, esto habría agravado el ataque de asma que tenía en ese momento el menor, siendo luego lanzados a la laguna de Jambo, donde fueron devorados por los peces fluviomarinos que habitan el lago. Según las declaraciones del mismo testigo, el hermano menor Pedro Andrés fue asesinado días más tarde para eliminar al único testigo del crimen y así nadie podría darse cuenta. En los días posteriores a la desaparición de los menores fallecidos, los padres inician una intensa búsqueda. El 14 de enero de 1988, fueron buscados con buzos internacionales y nacionales bajo el agua. Después les informa que los menores se encontraban en una dependencia de la policía, siendo investigados por un problema menor. Sin embargo, jamás se llegó a dar otra información para desmentir la muerte fingida según ellos, pero que sí fue una realidad. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre uno de estos casos? ¿Crees que solo son historias de alguien que inventó un día y se hicieron viral? Déjame saberlo en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, suscríbete y dale like. Hasta luego.